Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. Rusia apuesta a la inversión en Venezuela pese a las pretensiones imperialistas de aislar al país suramericano. Donald Trump contra el mundo. Líderes mundiales condenan el proteccionismo de Estados Unidos y el magnate estadounidense busca nuevas acciones comerciales contra los supuestos negocios injustos. Y el análisis hoy, en nuestro expediente económico, hablamos de la bolsa con Bolsonaro. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Rusia afirma que no existe preocupación para seguir invirtiendo en Venezuela, pese a las pretensiones imperialistas de aislar al país suramericano. Según el embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemsky, no existen motivos para temer por el futuro de las inversiones rusas en Venezuela porque todos los proyectos que se llevan a cabo fueron ya acordados adecuadamente por las partes y recibieron la autorización de los órganos legislativos de ambos países. El diplomático añadió que las direcciones más prometedoras de cooperación entre ambas naciones se encuentran en el sector petrogasífero, la agricultura, la cooperación técnico-militar. Anunció también que están trabajando para la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-venezolana. En otro tema, en Colombia renacen las preocupaciones económicas en el sector turismo después del atentado de un coche con explosivos en una instalación militar en la capital la semana pasada. Bogotá es el destino turístico más popular del país suramericano y desde el año 2006 ha crecido más del 300% según fuentes de la industria del turismo. Sin embargo, con el atentado que dejó 21 personas muertas, se agravó el temor del impacto económico que podría afectar a la industria turística. Expertos opinan que Colombia necesita encontrar otra fuente económica desde la caída del precio mundial del petróleo en 2014. Colombia gana más con la paz. Ese es el lema. Por lo que hay quienes piden al gobierno de Iván Duque que apueste a ella precisamente y al acuerdo de paz alcanzado en La Habana. Ante este panorama difícil, si se tiene en cuenta que el uribismo que representa precisamente Duque siempre ha apostado a la guerra en contra de la paz. Sectores sociales exigen también que la paz sea garantizada como un derecho supremo de la sociedad, una paz además anhelada desde hace muchas décadas. Este tipo de noticias sin lugar a dudas va a generar una caída en las visitas de extranjeros a Colombia. Y eso es fundamental porque Colombia, luego de la crisis con los precios del petróleo a partir de 2014, necesita otra clase de fuentes de divisas para su economía y el turismo es una de ellas. Y miren, no ha pasado un mes desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil y ya su familia se encuentra involucrada en un caso de corrupción. El Ministerio Público y el Consejo de Control de Actividades Financieras, la COAF, investigan a profundidad los sospechosos depósitos del hijo mayor del presidente, Flavio Bolsonaro, y de uno de sus asesores parlamentarios, Fabricio Queiroz. Las sospechas del Ministerio Público sobre Flavio se basan en los traspasos de dinero en las mismas fechas en que se pagan los sueldos de los asesores parlamentarios y con montos similares a esos pagos. Informes de los cajeros automáticos de la Asamblea Legislativa registraron la cadena de depósitos en dinero metálico en su cuantía límite de 2.000 reales durante varios minutos en distintas tandas. Flavio mantuvo un depósito de 1.16 millones de reales y 48 depósitos sucesivos de 2.000 reales, mientras que Queiroz mantenía 10 depósitos de 4.000 reales cada uno. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso hablamos de Trump contra el mundo y las políticas de proteccionismo comercial. Ya venimos. My candy girl, and you got me wanting
Cruzamos las fronteras informativas de América Latina, vamos a Economía 360. El Foro Económico de Davos cerró sus puertas este viernes y cuesta encontrar un asunto que de forma mayoritaria haya concentrado la atención de los más de 3.000 líderes del mundo, de la política o la empresa que han acudido este año a su cita en la localidad de Alpina. Y es que el encuentro estuvo marcado por un panorama global convulso, como lo hemos dicho durante todos estos días. Se habló de todo un poco, pero al final la apuesta por los que han quedado rezagados en cuanto a desarrollo ha quedado en mera promesa. El Brexit fue uno de los que estuvo marcando precisamente la pauta en la agenda, como ha estado marcando la pauta de la Unión Europea en los últimos meses. Se emitió nuevamente una alerta sobre los riesgos globales que enfrenta la economía de este año, además del llamado a impulsar el multilateralismo, que representó nuevamente una crítica a las políticas comerciales que viene impulsando Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca y a quien los delegados estadounidenses en Davos instaron a que finalice el cierre parcial del gobierno federal que ya lleva 35 días. Y creo que parte del problema es señalar con el dedo en nuestro país en este momento, por lo que no quiero tomar ese ángulo, pero sí creo que es una farsa. Está afectando a más de 800.000 familias y personas y probablemente será muy paralizante para nuestra economía. Creo que es una verdadera pena. No creo que sea justo para las personas afectadas y no creo que sea una forma funcional de dirigir un país. Espero que se solucione. Y bueno, mientras líderes mundiales condenan en Davos el proteccionismo de Estados Unidos, su presidente Donald Trump evalúa ahora nuevas acciones contra sus socios comerciales para frenar lo que él ha considerado como negocios injustos. En la Casa Blanca, el mandatario discutió la ley de comercio recíproco de Estados Unidos, asegurando que la ley cobraría a otros países las mismas tarifas que esos países cobran al suyo. Es un tremendo problema para nuestro país. La ley de comercio recíproco de Estados Unidos será una herramienta increíble para llevar a los países extranjeros a la mesa de negociación y lograr que bajen los aranceles de nuestros productos y también para deshacerse de sus barreras comerciales. Es realmente imposible para nosotros hacer negocio. India, por ejemplo, tiene una tarifa de 150%, difícil de creer sobre el whisky. Hacen whisky y nos los venden. Les cobramos cero, se los vendemos a ellos y nos cobran el 150%. Así que diría que aparte de eso es un trato muy justo. Vale, eso es lo menos importante. Tenemos mucho peor que eso. Mientras todo esto ocurre, Donald Trump sigue insistiendo en que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos. Lo cierto es que a la hora de hacer negocios nadie quiere perder. Y mucho menos si se trata de la primera economía del mundo. Los empresarios lo tienen muy claro y por eso aseguran que las restricciones no ayudan al comercio global. He expresado mi opinión al respecto porque no creo que las restricciones sean la respuesta correcta para una economía en expansión. Quiero decir que todo el mundo occidental, incluida Alemania, se estaba enriqueciendo al importar a China y aprovechar la apertura de China en 40 años ahora. Y el jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien había decidido recientemente mantener las tasas de interés del banco sin cambios, advirtió que los riesgos para el crecimiento económico de la zona euro se inclinan ahora a la baja. Añadió que el Consejo de Gobierno de la entidad fue unánime al reconocer la ralentización del crecimiento y los factores que la causan. Los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento de la zona del euro se han reducido a la baja debido a la persistencia de incertidumbres relacionadas con los factores geopolíticos y la amenaza del proteccionismo, las vulnerabilidades en los mercados emergentes y la volatilidad de los mercados financieros. Si observa la cantidad de instrumentos que tenemos en su lugar, ahora podemos concluir que no es cierto que el BCE se haya quedado sin combustible o se haya quedado sin instrumentos. Tenemos toda nuestra caja de herramientas aún disponible. Y en otro tema, Japón tiene previsto poner en marcha un aumento de impuesto al consumo en octubre de este año. La carga tributaria será de 8 a 10%, según el primer ministro Shinzo Abe. Es una decisión que va destinada a ayudar a financiar los costos crecientes de la seguridad social. Ante la medida, los japoneses se apuran para comprar casas y apartamentos. Bueno, la historia para ustedes en otra de nuestras próximas ediciones. Ahora hacemos una segunda pausa. Al regreso abrimos nuestro expediente económico, hablamos de Brasil,
la bolsa con Bolsonaro y sus políticas neoliberales. Esto y más, a la vuelta, ya venimos. Bien, ya de vuelta en Impacto Económico. Jair Bolsonaro empezó su mandato con una declaración frontal contra la izquierda. Los mercados, como eran de esperarse, enseguida le aplaudieron. Ahora la bolsa de Sao Paulo, la más grande de América Latina, sigue en sus máximos históricos. Conozca cuáles son las razones. Jair Bolsonaro dio inicio a su mandato presidencial tomando controvertidas medidas sociales en concordancia con su prometido giro ultraconservador que tanto agrada a las élites. Su primer discurso como presidente de Brasil fue tajante. Esos desafíos solo se resolverán mediante un acuerdo nacional real entre la sociedad y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la búsqueda de nuevas formas para el nuevo Brasil. Abrir nuestro mercado para el comercio internacional, promoviendo la competencia, la productividad y la eficiencia sin el punto de vista ideológico. En este proceso de recuperación del crecimiento del sector agrícola, mantendremos un papel importante en perfecta armonía con la preservación del ambiente. Promesas a las que los inversores respondieron con beneplácito. Al día siguiente de que Bolsonaro asumiera el cargo, el Ibovespa, índice referente del Corro Paulista, se ubicó en 91.012 unidades. Al segundo día, el Ibovespa había llegado a la marca de los 91.564 puntos. Al tercero, subió un 0,30% para llegar a los 91.840 puntos, récord absoluto para la mayor bolsa latinoamericana, con un balance de negocios por 16.766 millones de reales, unos 4.520 millones de dólares. El incremento de la actividad en la bolsa, según algunas voces, estuvo marcado por el importante aumento de las acciones ordinarias de la estatal Eletrobras, que subieron 20,72%. Las acciones preferenciales se incrementaron 13,77%. Por su parte, la estatal Petrobras tuvo un alza de 6,26% en sus acciones preferenciales y de 5,35% en las acciones ordinarias, según Globo. Entre tanto, el dólar se depreció un 1,70% en el mercado de divisas frente al real brasileño. El cambio cerró a 3,809 reales para la compra y 3,811 reales para la venta. Y en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, la bolsa de Sao Paulo se situó en 96.558, impulsada por los anuncios de Bolsonaro, lo que supone un nuevo récord para el mercado brasileño, el 10º desde que comenzó el año 2019. El mensaje entre líneas, ¿cuál es? Bueno, que el mercado ve en el discurso neoliberal de Bolsonaro que las ganancias están a la orden del día. Determinado a romper con décadas de políticas de centroizquierda en Brasil, el exmilitar de 63 años, haciendo gala de su banda presidencial, decretó el traspaso de la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, una forma sin dudas de entregar los territorios ancestrales de los indígenas al apetito voraz del agronegocio. Bolsonaro no ha ocultado su intención de acabar con la justicia laboral y lo que considera son excesos de derechos. Entre muchas otras medidas, también autorizó la destitución de aquellos funcionarios que defiendan ideales izquierdistas, cuyas plazas podrían ser eliminadas definitivamente a fin de reducir los gastos públicos.
El plan económico diagramado para Bolsonaro consiste en reducir a cero la deuda del Estado en 2019, con la ayuda de un proyecto económico que ya empezó Michel Temer, reduciendo el gasto social y cortando al mínimo el gasto del Estado. Bolsonaro planea cerrar el déficit vendiendo todas las empresas del Estado que sean necesarias. Lo ratificó apenas tomó posesión, aunque todavía no ha delineado por completo ese plan que asegura reducirá a mínimos el intervencionismo del Estado en la economía y liberará de las amarras a la empresa privada. Con una lógica amiga del empresariado y de atracción de inversiones, pretende reducir los impuestos al mínimo posible, igualando el impuesto a la renta para toda la población. Esta política podría resultar sumamente regresiva, empeorando relativamente las condiciones de quienes menos ingresos reciben ante los que más lo hacen. Otra de sus propuestas, resistida fuertemente en Brasil, consiste en crear fondos de pensión de capitalización individual, similares a las administradoras de fondo de jubilaciones y pensiones eliminados en Argentina y las administradoras de fondo de pensión que tanta resistencia generan actualmente en Chile. La propuesta busca que convivan el sistema de capitalización privada y el público. En ese sentido, buscará avanzar en una reforma del régimen de jubilaciones. No siendo poco, Bolsonaro parece estar dispuesto a acabar con los pocos mecanismos de coordinación regional que todavía sobreviven a la restauración conservadora, lo que incluye el propio Mercosur de Macri, que poco o nada se parece a la idea original. Ni que hablar de UNASUR, CELAC y otros. De hecho, Bolsonaro amenaza con salirse de la propia Organización de Naciones Unidas, demasiado preocupada a su criterio por la riqueza de su Amazonía. Y Bolsonaro también se ha lanzado contra la banca pública, asegurando que lo que busca es acabar con el dirigismo económico y financiero en Brasil, que a su juicio tuvo reflejos perversos en la economía y llevó el precio del dinero a la luna. Ahora bien, así lo dijo durante la toma de posesión de los presidentes de los tres mayores bancos públicos de Brasil, el Caixa Econômica Federal, el Banco do Brasil y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. En la ceremonia, Bolsonaro reiteró que de ello se encargará nada más y nada menos que el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien escogió personalmente a los funcionarios que asumieron y quien recomendó dejar que el sector privado maneje la mayoría de los préstamos de esas instituciones. Vaya medida. En redes sociales, Bolsonaro señaló que su gobierno avanzará en el análisis de la gestión de los organismos públicos y puso como ejemplo al principal banco de desarrollo del país. Además dijo que terminarán con la caja negra del Banco Nacional de Desarrollo y recalcó que muchos contratos fueron deshechos. Ya llegando al final de nuestro programa de Impacto Económico, es momento de revisar los indicadores del precio del crudo al inicio de la jornada de este viernes, ya cuando llegamos al final de la semana laboral. Lo hacemos con el precio del barril del Brent. De referencia en Europa lo tienen en pantalla para su referencia, 61,18 dólares. Se encuentra al alza, 0,31%. El WTI de Texas se encuentra también 53,13 dólares, también al alza, en este caso subiendo 0,98%. Y finalizamos entonces con el crudo de la OPEP, que se encuentra esta mañana en 60,22 dólares el barril, bajando en su caso 30 centavos. Con referencia petrolera nos vamos así al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima. Make it rain on 'em. Make it rain on 'em.